Buenas noches, profesor. Soy José Luis Velasco, misionero de En Camino Internacional y también pastor de jóvenes de la Iglesia Evangélica Llano Grande, en el norte de Quito, Ecuador. Estoy aquí tomando el curso Homilética 1. Estamos aquí también para poder presentar una pequeña prédica. Hemos recibido también una pequeña adoración, una pequeña alabanza de parte de nuestro Dios y hemos juntos adorado a Dios. Ahora
¿Qué tal si nos acompañan, por favor, hermanos, con su Biblia? En Lucas 13, versículos del 10 al 3. Solo vamos a ver 3 versículos el día de hoy. Entonces, vamos a leerlo. ¿Qué nos dice lo siguiente? Jesús sana en el día de reposo. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque tú estás con nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor Jesús. Que seas tú derramando sabiduría en cada uno de tus hijos. Que hables tú a través de mí, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestros corazones y que a través de esta porción bíblica podamos escuchar tu voz, Señor. Que podamos poner en práctica lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Okay, una vez ya hemos estudiado hemos leído esta palabra en la traducción Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Bueno, vamos a comenzar por partes. Nos dice que en el día de descanso Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Vamos a empezar por allí. ¿Qué significa sinagogas hoy en día? Sinagoga, podemos llamarle hoy en día como un templo, o podemos llamarle como una casa de oración, o comúnmente lo que nosotros le conocemos, iglesia. Pero en ese entonces había algo tan particular que no era como lo hacen hoy en día, que tú entras y te sientas donde lo primero que ves, a lo último, tal vez a lo primero, tal vez al medio, tal vez donde están mis amigos, donde está mi enamorada, donde están mis papás, etc. No, antes no era así. En ese entonces, en aquella época, había algo tan particular que hacían los judíos. ¿Qué es lo que hacían ellos? En un lado se sentaban solo las mujeres, desde mi posición, desde el lado izquierdo se sentaban las mujeres y en el lado derecho solo los varones. ¿Por qué hacían esto? Lo hacían por cultura, lo hacían también porque la mujer no tenía voz y voto para poder anunciar las buenas nuevas, poder enseñar la palabra, que en ese entonces no había la Biblia, sino que eran pergaminos, y el pergamino es un rollo de cuero largo, y allí estábamos. Bueno, una vez aclarando este panorama, una vez aclarando este contexto, vamos a ver cómo continúa esta historia. En el versículo 11 dice: allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que le había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Es interesante lo que pasa aquí. Imagínense, es como que Jesús está al frente, está en el templo, está en el púlpito, predicando la palabra, está enseñando la palabra de Dios, está enseñando a los hermanos en la comunión. Pero recuerden el contexto, estaban allí mujeres en un lado y hombres en otro lado, y la palabra de Dios dice una mujer. Y recuerden el contexto de aquel entonces, la mujer no tenía ni voz ni voto, y mucho menos poder pararse a enseñar. Y esta mujer era muy encorvada, tenía algo en particular, que era muy encurvada. ¿Cómo es posible que esté allí? Eso significa que vamos a empezar a sacar principios. En primer lugar, el primer principio que sacamos aquí es que pase lo que pase, no tenemos que dejar de confiar en Dios. Que pase lo que pase, siempre tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Qué tal si ese día esta mujer no hubiera ido al templo? Que se hubiese cansado de que, Señor, yo todos los años voy, todos los días y todo esto. Recordemos que dice que hace 18 años. La Escritura
No nos dice aquí si nació así, encorvada, o en el transcurso de la vida llegó a encorvarse. Pero sacándolo a nuestro contexto, que como soy pastor de jóvenes, sacándolo a la juventud, ¿qué tal si nació así? Son 18 años de su vida que estuvo encorvada, totalmente encorvada. Y hoy en día, ver a una persona encorvada, ¿qué nos llama la atención? O sea, es como que cogemos nuestro camino y bueno, pues muchas veces vamos a tomar lástima, otras personas vamos a decir, oh, qué pena, o simplemente vamos a pasar de largo y no vamos a hacer nada. Pero en cambio aquí Jesús hace algo muy, pero muy interesante. En el versículo 12 nos dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Aquí pasa algo muy, muy interesante. Jesús la vio. Imagínate a Jesús está al frente predicando, está enseñando. Y cuando Él está al frente enseñando en la sinagoga, que ya lo contextualizamos, es como que decimos, Él está enseñando y regresa a ver, y la ve a la mujer encorvada. Y le llama la atención. Y después de que la ve, la llama. Y después de que la llama, le dice que queda libre de su enfermedad. Pero para que ella pueda acercarse a Jesús, tuvo que salir de su comodidad, de que siempre estaba sentada en la misma silla, en la misma iglesia, todos los días estaba allí. Y ya significa que conocía la palabra de Dios. Significa que ya sabía quién era Dios, pero no sabía que iba a ser libre ese día de su enfermedad con Jesús. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué tal si no hubiese ido ella ese día a la iglesia? No hubiese ido ella ese día a la sinagoga a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a que pueda ser librada de su atadura física. Recordemos que la palabra nos dice que estaba atada a un demonio. Entonces no sabemos qué pasó. Sigamos con la narración. En el versículo 13 nos dice, entonces puso las manos sobre ella. Entonces significa que ella tuvo que acercarse a Jesús. Recordemos el 12, Jesús la vio, luego la llamó y luego le dijo que queda libre de su enfermedad. Entonces ella tuvo que salir de su comodidad y le dice, entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Algo muy interesante sucede aquí. Después de que Jesús rompe los esquemas, rompe todo mito de que no tenemos que seguir una religión, sino más bien la voluntad de Dios. Pues, ¿qué tal si Jesús se hubiese aferrado a la religión? Se hubiese aferrado a las reglas políticas de la iglesia, de que solamente tenían que enseñar a los hombres, las mujeres tenían que estar allí aprendiendo, nada más, en silencio, y Él no le hubiera visto a la mujer, ¿no? Pero Él rompe todos esos esquemas del Señor Jesús y lo hace también con nosotros. Tal vez ahorita no estamos nosotros hoy en día encorvados físicamente, pero sí espiritualmente, en el sentido de que tal vez las deudas, tal vez un pecado oculto, tal vez la falta de perdón hacia alguien, que tenemos rencor hacia una persona o hacia incluso una persona que ya falleció y le tenemos mucho, pero mucho rencor por el daño que nos hizo y todo eso. También son muchos factores que podemos encontrar. Como les digo, tal vez no estamos físicamente encorvados, pero sí espiritualmente. Y el Señor Jesús quiere que Él enderezarte, quiere que tú seas derecho, que tú tengas esa relación recta con Dios. Recordemos que nuestra relación es vertical y horizontal. Vertical porque
vemos a nuestro Padre, tenemos que tener una relación íntima con Él y vertical con nuestro prójimo. Pero Jesús se enfoca realmente en la vertical, en la que, ¿dónde está puesta tu mirada? Tal vez cuando estamos encorvados, nuestra mirada está puesta en el piso, está puesta en otras cosas que no son de Dios. Como ya les digo, las deudas, los pecados, el libertinaje, ¿qué más? Muchas veces la religión, y pensamos que estamos en Jesús. Por el hecho de que vamos a una iglesia, nos demuestra esta mujer en esta historia que no son las cosas así, que realmente nuestra relación es con Dios a través de Jesús, ¿ya? Porque muchas veces como que vamos a la iglesia, servimos y está bien, ¿ya? Pero ¿cuál es tu motivación para hacer eso? ¿Con qué corazón tú lo estás haciendo? Tal vez para que te vean, tal vez para que digan, wow, el hermanito, la hermanita, o el pastor o la pastora hace esto o aquello. ¿Ya? ¿Cuál es tu motivación para poder hacer lo que tú realmente haces? Se acerca al Padre, se acerca a Jesús, y Jesús le pone las manos y le endereza, le dice que queda libre de la enfermedad. Y ella empieza a glorificar a Dios. Nosotros estamos glorificando a Dios con lo que hacemos. Ya Jesús hizo su parte, Dios hizo su parte en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y nosotros estamos realmente actuando como es debido. Estamos realmente glorificando a Dios. Estamos alabando a Dios. Estamos anunciando las buenas nuevas ante los demás, ante el prójimo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? En otra versión que tengo aquí, que es la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente. Jesús sana un sábado a una mujer encorvada. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Aquí me llama mucho la atención porque se endereza. Recordemos nuestra relación. Entonces, ahora, antes de conocer a Jesús, antes de hacer muchas cosas, nuestra vida estaba totalmente encorvada. Pero llega Jesús y te ve. Lo interesante es que Él te ve, no tú, sino que Él te ve. Él te ve y te llama. Y cuando Él te llama, pues nosotros tenemos que ser obedientes y acercarnos hacia Él. Cuando cometemos pecado, cuando nuestra vida está totalmente dolida ante Dios, está quebrantada, nosotros nos escondemos y nos encorvamos. ¿Recuerdan lo que pasó en el paraíso? Lo que pasó en el Edén. ¿Qué pasó? Después de que comieron el fruto prohibido, ellos se escondieron, tuvieron miedo, ¿ya? Y Dios llegó y les dijo, ¿por dónde están? ¿Por qué te escondes de mí? Así nosotros nos escondemos cuando estamos mal ante Dios, pero Dios nos llama a través de Jesús. Jesús nos ve, Él nos llama, y también que nos llama, nos libera, nos perdonó. Con su perdón somos totalmente liberados. Y eso quiero dejarte en tu corazón. Quiero que tú te acerques a Dios, que tú lo veas, que tú cierres tus ojos y te imagines que Jesús está al frente enseñando, que no está un pastor, sino que está Jesús enseñando. Jesús está enseñando y tú estás allí y Él te alcanza a ver y te dice, ven a mí. Él te ve, después de que te ve te llama, después de que te llama te libera. Déjate liberar por el poder de Dios, por el amor
Jesucristo. Acéptalo en tu corazón. Abre tu corazón a Él. Y si tú ya has entregado tu vida a Él, pues quiero que tú le pidas perdón. Si tal vez en algún momento fallaste, en algún momento fallamos, porque yo también me incluyo. Si en algún momento fallamos, que corramos hacia la presencia de Jesús, que no nos quedemos allí, sino que siempre estemos atentos en la presencia de Dios. Tómate ahí unos minutos donde tú estás y ora, por favor. Vamos a tener unos minutos de oración, unos minutos de ministración. Y para eso quiero que escuches esta alabanza.
ahí donde tú estás, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por las personas que escucharon este video. Gracias, Señor, porque tú primero hablaste a mi vida para poder transmitir este mensaje ante los demás, Señor. Todos tenemos un propósito contigo, Señor. En ti, Señor Jesús, tenemos un propósito. Que seas tú levantando nuestras vidas, que seas tú imponiendo tus manos sobre cada uno de nosotros. Y que te veamos a ti, que ya no veamos el suelo, que ya no veamos las deudas, que ya no veamos el pecado, sino que realmente esté nuestra mirada enfocada en ti, Señor. Y que a través de ti podamos tener esa relación vertical ante nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has dejado esta maravillosa palabra en nuestros corazones y vamos a ponerla en práctica ante los demás, Señor. Y vamos a poder compartirla con alguien, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Gracias.